Había una pregunta que me rondaba en la cabeza, que le da título a este mensaje. ¿Qué te llamé a hacer? Y voy a empezar con unas estadísticas. Esto es de Perú, estadísticas oficiales del INEI, del ENAJO, de instituciones gubernamentales. 8.8 millones de peruanos viven en pobreza. 1.6 millones en pobreza extrema. 34.9% de los niños pequeños sufren anemia. Más de 120,000 personas viven con VIH. Más de 70,000 nuevos casos de cáncer aparecen cada año. 1 de cada 4 peruanos viven en pobreza. Miles de adolescentes enfrentan embarazos no planificados cada año. La depresión y la ansiedad afectan a millones de jóvenes peruanos. Ante esta realidad, Dios sigue haciendo la misma pregunta a su iglesia. ¿Qué te llamé a hacer? Y es la pregunta que rondaba en mi cabeza. Les voy a contar una historia. Había un padre de familia que iba a entregar una parcela para que pueda ser trabajada y llamó a 4 de sus hijos, a cada uno en diferente temporada, para saber quién iba a ser el que iba a administrar esta parcela. A uno lo llevó durante la temporada de verano, donde todo era, como vemos aquí, verde, florcitas, mariposas, tantas cosas bonitas que nos regala el campo. A otro lo llevó en una temporada donde había sequía. A otro en la temporada del otoño. Cuando reunió a los 4 hijos, les preguntó quiénes querían administrar. Uno de ellos les dijo: papá, pero esto es un sequedal. Aquí no crece nada. Hay mucho trabajo por hacer. Y así también con el que lo visitó en la temporada del otoño. Mi amigo, sería mentirte decirte que la vida es una eterna primavera. Y así como la vida, que tiene diferentes temporadas, sigue siendo la misma tierra, sigue siendo el mismo propietario, pero las estaciones cambian. Y la vida es así. No vivimos una eterna primavera. Esto me recuerda mucho a la historia de Pedro. ¿Ustedes ubican quién era Pedro en la iglesia? ¿En los apóstoles? ¿Sí lo ubican? ¿Cierto? Perfecto. Pedro estaba, antes de ser encontrado por el Señor, por Jesús, estaba pescando. Él se dedicaba a pescar en el mar de Galilea y fue encontrado por un maestro llamado Jesús. Y dice el verso, si me ayudas, siguiente. Déjalo allí, no hay problema. Dice que cuando Jesús hace un milagro, porque Pedro había estado pescando toda la noche, no había conseguido nada de pescados, Jesús se aparece, hace un milagro, le dicen: este es el maestro, el profeta de quien yo te había hablado. Dice que todos enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Sin embargo, ese mismo Pedro, tiempo después de haber visto los milagros, lo negaría 3 veces y regresaría nuevamente a su labor anterior. Jesús había muerto, Pedro regresó a pescar nuevamente, estaban en la faena con el resto de pescadores y alguien en la orilla le dice: ¡hey! Tiren la red para el otro lado. Entonces Pedro
escuchando esta voz y escuchando estas señales, dijo: yo ya conozco este sello, conozco esta marca, conozco de quién es. Pedro ve a Jesús en la orilla, que le estaba preparando unas brasitas, un pescado. Les estaba haciendo el desayuno. El traicionado fue a buscar al traidor. Y cuando Pedro viene y se acerca y le dice: maestro, él, entre tantas preguntas que le hace, se puede ver, se puede leer que le dice: Pedro, ¿y a qué te llamé a hacer? No, Señor, es que yo te había traicionado y estuve desorientado, no podía cargar con tanta culpa el haberte negado, vi cómo te sacrificaron, yo vi los milagros, pero creo que te equivocaste conmigo. Pero Jesús no le dijo: sí, me equivoqué contigo, sí, me hiciste aquello. Jesús le preguntó: ¿qué te llamé a hacer, Pedrito? ¿A qué te llamé? Esa misma pregunta nos la podemos hacer nosotros cuando sentimos que caemos de la gracia, cuando sentimos que hemos fallado y no queremos acercarnos a la iglesia o no queremos acercarnos a Dios, porque sentimos que no somos lo suficientemente calificados, dignos, para poder regresar a los brazos de papá. Pero Dios, entre renunciar y esperar, Él va a elegir la segunda opción. Va a elegir esperar pacientemente, y cuando regreses a sus brazos, Él te volverá a preguntar: ¿qué te llamé a hacer? ¿A qué te llamé? ¿Para qué fuiste llamado? En el siguiente versículo, por favor. Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Es difícil negarte a ti mismo. Es difícil abandonar tu propia manera de vivir. Porque yo quiero servirle a Dios, sí, pero mientras no se meta con mis negocios. Para mí, mis tiempos de negocios son intocables. O yo le quiero servir a Dios, sí, siempre y cuando no se meta en mis relaciones. No quiero que Él gobierne esa área. Quiero nada más servirle, pero sin dejar, es como de un lado aquí, de otro lado allá, mitad y mitad, o 20-80, 30-70, como tú quieras. Pero una de las cosas que Dios nos dice es de que si queremos ser sus seguidores, debemos negarnos a nosotros mismos. ¿A qué te estás negando? Aún veo amigos que están aquí junto con nosotros sirviendo. Estoy seguro que estas personas han negado muchas cosas a sí mismas por seguir a Jesús. Han negado sus ánimos, aún sin ánimos han venido a servir. Han negado su economía, aún sin una economía estable aprenden a ser generosos con Dios. Han renunciado al control de sus emociones y dicen: Señor, me cansé de vivir en mi forma de pensar, ahora quiero entregártelas a ti y quiero que tú seas quien gobiernes mis emociones. ¿A qué te estás negando? Porque en eso consiste el Evangelio. Y eso es lo que Dios nos pide para poder seguirlo. Había una persona, por si alguno en algún momento ha pasado de repente por ese pensamiento:
una persona totalmente capacitada, calificada, empresario. En la Biblia está en Filipenses 3:1-8 y te lo voy a leer rápidamente. Esta es la carta que hace el apóstol Pablo. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Algunos nos saltamos este versículo porque creemos que lo estaba escribiendo bajo la sombra o de repente con aire acondicionado en su escritorio, escribiéndole esta carta a los Filipos. Pablo estaba hasta aquí, de aguas grises, en una cárcel, mientras escribía esta carta y decía: amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos en medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Es decir, no son los actos que haces finalmente los que te terminan haciendo apto o cercano para Dios, sino es el corazón y esa adoración en el Espíritu. No depositemos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. O sea, Pablo tenía todas las diplomas. Dice: si alguien tiene de qué jactarse, yo más. Yo sí puedo jactarme, decía Pablo. Si tú tienes de algo de qué jactarte, yo más, te decía Pablo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Te lo dice Pablo. Pablo tenía todos los títulos, todas las lecciones, fue instruido a los pies de Gamaliel. Pablo era erudito en el tema. Pablo no era cualquier persona. Pero en la parte final dice: todo eso lo he considerado basura. ¿Sabes qué pasa cuando tú pones tu confianza en tus negocios? Pasa esto. Facturas en los negocios, te va bien en los negocios, Dios es fiel. No me va bien en los negocios, Dios es infiel. Tengo salud, Dios es bueno. No tengo salud, Dios se olvidó de mí y hasta me cogió Satanás. Y no es así, esta es la vida real. Eso pasa cuando ponemos nuestra confianza en empresas, en la salud, ponemos nuestra confianza en una persona, en títulos. Pero Pablo nos enseña, dice: todo eso es basura en comparación al haber conocido a Cristo. ¿Y en quién estás poniendo tu confianza?
¿Y cómo se ve eso? Cuando llegan esos problemas, cuando llegan esas tormentas. Y si te afectan, no te voy a decir que no. Yo tuve una hermana, y esto siempre lo cuento en la iglesia porque creo que es el testimonio de Dios sobre mi familia, que tenía una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Y verla de un momento a otro como si no respondiera a sus sentidos, no respondiera a sus movimientos. Ella se hacía. Y le dije: Señor, yo solo te pido una cosa: sana a mi hermana. Pero aún así, si tú no la quieres sanar, te voy a servir con todo mi corazón. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Porque la enfermedad no es la misma cuando la pasas con Dios. Y si se trata de una enfermedad, la vas a pasar con Dios. Y eso marca toda la diferencia. Entonces, Jesús hoy te hace esta pregunta: ¿qué te llamé a hacer? En medio de tu crisis, ¿qué te llamé a hacer? Hay momentos donde estas crisis golpean tan fuerte que uno quiere hacer al lado a Dios y empieza: Señor, primero necesito arreglar esto, necesito primero tener esto bien para después poder servirte. Y han habido momentos donde así la vida me ha golpeado, familia. Estuve diagnosticado y pasando tratamiento en su momento por depresión y ansiedad. Y no tenía ganas de nada, ni siquiera de bañarme. Y yo entiendo a una persona que pasa por eso, porque yo lo he vivido. Y yo le decía: Señor, yo ya no quiero ir y estar conociendo más de ti, porque realmente no tengo ni siquiera ganas. Y hubo un versículo que cuando yo lo leí quebró tanto mi corazón. Es Jeremías 17:16. No lo coloqué allí, pero creía importante contárselo. Dice: pero yo no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor. Aunque tú me quieras dejar, yo no. Eso tocó mi corazón, porque ¿cuántos muchas veces hemos querido dejar a Dios? Pero Él dice: yo no apresuro a abandonarte. Yo quiero seguir siendo tu pastor. Quiero seguir siendo tu fuerza. Quiero seguir siendo tu ancla. Quiero seguir siendo tu refugio. Señor, gracias. Señor, yo no merezco que seas tan compasivo y tan paciente conmigo. Pero Él me dice: eres mi hijo y no te voy a dejar. Pero ¿qué te llamé a hacer? Mateo 10:16. Familia, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, cuando nosotros tuvimos un encuentro con Dios, lo que queríamos era estar con Dios. Yo me acuerdo en mi primer retiro y decía: tengo que contarle esto a mis hermanos, tengo que contarle esto a mis vecinos, tengo que contarle esto a mi familia, tengo que contarle del Dios que hizo esto en mi corazón, tengo que contárselo. Y lo único que quería era estar con Dios. Solo quería caminar de su lado, solo quería estar junto a Él. ¿Y por qué de aquí a ahora nuestras prioridades cambian? ¿Qué pasa en ese momento, en esa brecha que hace que nuestras prioridades cambien y hacen que ya no querramos caminar con Dios? Y en Mateo
10:16 dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Te van a mandar en medio de lobos, ovejita. Así que van a venir problemas. Pero el gran pastor, Él estará cuidando de ti. Él te envía como ovejas en medio de lobos, pero el gran pastor estará cuidando de ti. No podrán tocarte, porque el gran pastor estará cuidando de ti. Te estará cuidando, te estará cuidando. El gran pastor. Y en Mateo 25, del 35 al 40, nos recuerda dónde vamos a encontrar a Jesús. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Isaías 6:8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. A veces solo se necesita a un desconocido que te abrace, o a alguien que mire con amor tu necesidad, alguien que te recuerde que Dios no te ha olvidado y te va a usar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos los que se quieran dejar usar. Porque el evangelio consiste en esto. Un mendigo encontró donde había pan. Y nuestra tarea es decirle a otros mendigos dónde hay pan. Esa es nuestra tarea. A eso nos llamó el Señor. Eso es el gran llamado. Un fuerte aplauso a Dios por eso. Quiero terminar con este versículo. Cuando tú seas enviado, vas a recibir poder de Dios. Algunos creen que solamente los que estamos aquí podemos ser usados por Dios, y eso es una mentira. Todos podemos ser usados por Dios. Porque nosotros no somos superhéroes. También tenemos defectos. Y mi esposa me conoce más y ella sabe que tengo muchos defectos. Así que si Dios pudo hacer algo con Harrison, puede hacerlo contigo. Porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha enviado a dar las buenas noticias a los pobres. Nos ha enviado a dar libertad a los oprimidos.
nos ha enviado a dar vista a los ciegos, porque el Espíritu de Dios está sobre su iglesia y los ha enviado como ovejas en medio de lobos para poder predicar las buenas noticias del Evangelio. A eso nos ha enviado el Señor.